Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, y estoy seguro de que les va a encantar. Vamos a desentrañar el misterio, Demet Özdemir y Can Yaman, amigos o algo más. La verdad revelada. Ya saben cómo nos gusta aquí en el canal, vamos a ir a fondo, a analizar todos los detalles, los rumores, las pistas y, si es posible, a descubrir qué hay realmente detrás de esta popular dupla de actores. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos por aquí. Ahora, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en esta historia que ha mantenido a muchos de ustedes con la intriga a flor de piel. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que resonaron con fuerza en el panorama televisivo y que, inevitablemente, generaron una química en pantalla que traspasó la ficción. ¿Fue esa conexión algo más que profesional? ¿Sus sonrisas, sus miradas, sus gestos, solo producto de un guión bien escrito, o había algo más latiendo bajo la superficie? Vamos a repasar juntos el camino que recorrieron, desde sus inicios hasta los rumores que aún hoy persisten. Recordemos que su gran momento llegó con la exitosa serie Erkenci. ¿Quién no recuerda a Sanem y Can? Esa pareja que conquistó corazones en Turquía y que rápidamente se expandió a nivel internacional. La química entre Demet y Can era palpable, innegable. Sus personajes, Sanem y Candivit, se enamoraban de una manera tan natural, tan creíble, que para muchos espectadores, la línea entre la ficción y la realidad se desdibujó por completo. Y es ahí donde empieza nuestra investigación. Desde el momento en que Erkenci comenzó a emitirse, las redes sociales se incendiaron. Fanáticos de todo el mundo empezaron a especular sobre una posible relación entre los protagonistas. Cada aparición pública conjunta, cada me gusta en redes, cada comentario aparentemente inocente, era analizado con lupa. Y no es para menos, cuando dos personas comparten una conexión tan fuerte en pantalla, es natural que la audiencia quiera que esa magia se traslade a su vida personal. Hubo un momento especialmente intenso, creo que muchos lo recordarán, donde los rumores de noviazgo eran casi un hecho. Se les veía juntos en eventos, en reuniones, y sus interacciones, tanto dentro como fuera de los sets de grabación, alimentaban estas teorías. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de exclusivas, se volcaron en seguirles cada paso. Photoshots, entrevistas, declaraciones, todo era material para alimentar la especulación. Por un lado, teníamos a Demet, una actriz talentosa y carismática, que ya venía cosechando éxitos. Y por otro a Can, el galán turco que conquistó Hollywood, con esa presencia escénica tan magnética. La combinación era explosiva, y su historia en Erkenci se convirtió en un fenómeno global. Las escenas de ellos dos, llenas de pasión, de ternura, de humor, hicieron que los fans se enamoraran no solo de los personajes, sino también de la idea de que Demet y Can pudieran estar viviendo su propio cuento de hadas. Sin embargo, es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, la profesionalidad y la amistad pueden ser muy fuertes. Y ambos actores en su momento declararon que eran grandes amigos, que se apoyaban mutuamente y que disfrutaban trabajando juntos. Pero, ¿es suficiente esa declaración para disipar las dudas cuando la química es tan evidente? Para muchos la respuesta fue un rotundo no. Analicemos las declaraciones y los comportamientos que se dieron. En entrevistas, ambos solían hablar con mucho cariño el uno del otro. Resaltaban la buena onda que tenían en el set, la facilidad con la que se entendían, la ayuda mutua que se brindaban para sacar adelante sus personajes. Y esto, desde una perspectiva profesional, es algo maravilloso. Significa que eran grandes compañeros de trabajo, que se complementaban a la perfección. Pero ¿podría ser eso la única explicación? Las redes sociales jugaron un papel crucial en toda esta historia. Los fans, con su ingenio y su dedicación, crearon incontables foros, grupos y perfiles dedicados a la pareja. Compartían teorías, editaban fotos y vídeos, y analizaban cada detalle de sus vidas públicas. Y en este torbellino de especulaciones, a veces es difícil distinguir la realidad de la fantasía. Hubo periodos donde parecían más unidos que nunca, y otros donde las distancias se hacían más evidentes. Cuando la serie terminó, la dinámica cambió, como es natural. Cada uno siguió con sus proyectos individuales, y sus caminos profesionales comenzaron a separarse geográficamente, especialmente con la incursión de Can Yaman en producciones internacionales.
Esto, para algunos, fue una señal de que la relación, si es que existió, se había enfriado. Para otros, era simplemente la vida real imponiéndose a los deseos de los fans. Uno de los argumentos más fuertes a favor de una relación real era la forma en que se miraban en pantalla. Esa chispa que transmitían, esa conexión visual que hacía pensar que sus sentimientos iban más allá de la actuación. Y es cierto, la actuación se basa en la capacidad de transmitir emociones, pero cuando la química es tan potente, es fácil para el público proyectar sus propios deseos y esperanzas en los actores. Por otro lado, también debemos considerar el lado de la privacidad. Los actores, como todas las personas, tienen derecho a su vida privada. Y muchas veces, la presión mediática y de los fans puede ser abrumadora. Es posible que Demet y Can, si es que tuvieron algo más que una amistad, hayan decidido mantenerlo en privado para proteger su relación o su carrera. O quizás simplemente nunca pasó de una gran amistad. Los rumores de romance se intensificaron cuando se les vio juntos en Italia, por ejemplo. Estos viajes, estas apariciones fuera de Turquía, alimentaron aún más la máquina de especulaciones. Los paparazzi hicieron su agosto y cada foto era analizada al milímetro. ¿Era un encuentro casual? ¿Un viaje de amigos? ¿O algo más romántico? Lo que sí es indiscutible es el impacto que tuvieron juntos. Erkenzicus no solo fue un éxito de audiencia, sino que también catapultó a ambos actores a la fama internacional. Su popularidad se disparó y se convirtieron en referentes de la ficción turca a nivel mundial. Y en parte esto se debe a esa química tan especial que compartían. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es que oficialmente Demet Özdemir y Can Yaman siempre han mantenido que su relación es de amistad y compañerismo profesional. Y como profesionales debemos respetar sus declaraciones. Sin embargo, la intensidad de su conexión en pantalla y las numerosas especulaciones han dejado una huella imborrable en la mente de muchos fans. Podríamos decir que si bien no hay pruebas irrefutables de una relación romántica, la química entre ellos era tan poderosa que generó un romance en la imaginación de millones de personas. Y quizás, en cierto modo, ese romance ficticio fue tan intenso y real para el público como cualquier otra historia de amor. El título del vídeo es Demet Özdemir y Can Yaman, amigos o algo más. La verdad revelada. Y después de analizar toda la información, de repasar los rumores y las declaraciones, la verdad revelada, en términos de confirmaciones oficiales, es que se presentaron como amigos y compañeros de trabajo. Pero la verdad que experimentaron los fans, la verdad de esa química innegable y la conexión que transmitieron, esa es una verdad mucho más compleja y subjetiva. Podríamos concluir que su relación fue un ejemplo perfecto de cómo dos actores talentosos pueden crear una magia en pantalla que trasciende la ficción y se instala en el corazón del público. Ya sea amistad o algo más, lo que sí sabemos es que su trabajo juntos dejó una marca imborrable y que la interrogante sobre su relación sigue siendo un tema fascinante para muchos. Y aquí estamos al final de nuestro recorrido por este intrigante tema. Hemos explorado los inicios de su conexión, las intensas especulaciones, las declaraciones oficiales y el impacto que tuvieron juntos. En resumen, si bien Demet Özdemir y Can Yaman siempre han declarado ser amigos y compañeros profesionales, la química que compartieron en Erkenzicus fue tan potente que generó un sinfín de rumores y fantasías entre sus seguidores. La verdad revelada en el sentido estricto es que no han confirmado una relación romántica, pero la magia que crearon juntos es innegable y ha dejado una huella imborrable. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan encontrado tan interesante y entretenido como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creían que había algo más entre ellos? ¿Cuáles son sus recuerdos favoritos de Demet y Can en Erkenzicus? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de la pareja o de las series turcas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Un abrazo enorme.